en cancha, en donde yo dando a Camerún y resulta que cae un futbolista y ese futbolista se desploma, pierde el conocimiento y todo el mundo intenta reaccionar, y eso lo marca uno, ¿no? Lo deja siempre con algo en el cerebro, cómo evolucionar, cómo responder en medio de una emergencia. Y para ese tipo de circunstancias tenemos a dos expertos, a Mauro y Julio, a David Pérez, el profesor David Pérez. Ellos hacen parte del Grupo Latinoamericano de Emergencias, son especialistas en brigada, en respuestas rápidas a emergencias, y los hemos invitado porque debemos aprender a solucionar cosas. El deporte tiene enmarcada una legislación, pero a veces nos quedamos cortos, no sabemos apropiadamente cómo responder en medio de las circunstancias apremiantes, y por eso justamente se hace necesario tener a especialistas, a gente que conozca del caso, para que nos ilustre. Bienvenidos, señores, ¿cómo está todo? Muy bien, agradecido por la invitación. Precisamente como decía su persona, es importante tener en cuenta todo lo que es la parte de la respuesta rápida y efectiva a las emergencias en medio de estos escenarios deportivos, ¿no? Donde sí hay una interacción no solo de jugadores, sino también una interacción masiva de personal. Claro que sí. ¿Cómo responder a Mauri de manera eficiente, rápida, contundente, en medio de un desplome de un futbolista en la cancha, que se desplomó en un partido, y cómo reaccionar en ese momento? Ok, profe, como ya hemos hablado ya, profe, las muertes en la cancha, muertes en el césped, emergencias en el deporte. Profe, ahí, como primera respuesta, el árbitro avista al equipo de respuesta a emergencia. Hoy en día, ese personal, profe, por todo lo que hemos visto, podemos dejarlo protocolizado aquí, profesor David. Vamos a ingresar a la cancha, profe, con un DEA, con el desfibrilador externo automático. ¿Nos lo puedes enseñar, profesor David? Sí, ese aparato es fundamental. Profe, ya hoy en día, profesor Ángel Julio, el tema de que cuando el futbolista se desploma y cae, ya no es tan necesario realmente que ingresen los 4 socorristas de los organismos de socorro que están ahí cubriendo el evento, profe. Debe haber una quinta persona que entre con un DEA para que el tiempo sea cada vez más efectivo. Profesor David, estamos perdiendo por cada minuto que no se da RCP del 7 al 10% de posibilidades de sobrevida, profesor. Entonces, quería decir, profesor Ángel, que mientras los socorristas que están ahí ingresan a la cancha, por ejemplo, vamos a remontarnos al caso que usted recordó ahorita de Marc Vivian Foe, Copa Confederaciones de América, Colombia versus Camerún. En el momento en que Marc Vivian Foe se desploma, todos observamos, profe, la escena, y tiene una respiración agónica. O sea, en ese momento ya no había respiración, profe. Si fuesen ingresados por lo menos los 5 socorristas, incluido el DEA, llegan, abren el DEA, lo desploman, secan el pecho, le colocan el DEA. Lo más probable es que el DEA le haya indicado, prendamos ese porfa, lo más probable es que el DEA le haya indicado, se aconseja hacer una descarga. Cuando el DEA, profe, en el momento en que el DEA dice, se aconseja hacer una descarga, significa que el paciente está muerto, profe, potencialmente reversible, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, paciente está muerto, potencialmente reversible, y está en una fase que, según la Guía Mundial en Reanimación, profe, en el 2025 dicen, tenemos 4 fases del paro. La fase eléctrica comprende de 0 a 4 minutos. Es decir, que si una persona colapsa aquí, muerte súbita, y le hacemos el soporte vital básico y le hacemos una descarga entre los primeros 4 minutos, lo más probable, profesor Ángel Julio, es que ese deportista, esa persona, ese visitante, salga de aquí con un ritmo de vida, salga caminando si es posible, y de aquí a una sala de urgencia o una unidad de cuidados intensivos para que miren qué pasó con ese futbolista, profe. Mi querido profesor, entonces el paso inicial es tener a la mano el DEA. El DEA, profe. El que entre el personal de respuesta a emergencia médica, el botiquín, la camilla para transporte y el desfibrilador externo automático. Yo no sé, pero si mi mente, no sé si me falla, pero yo en esa oportunidad yo no vi el DEA cuando cayó Vivian Foe. No, profe. Yo no lo vi por ninguna parte. ¿Tú lo vio, don Jorge? No, señor. Un abrazo, poeta, para usted nuevamente, para Amaury, que gracias. Es importante con sus conceptos, y además los invitados aquí del Grupo Latinoamericano de Emergencia. Yo le voy a decir una cosa, don Ángel Julio, y muchas gracias, poeta, por traernos a esta gente que nos ilustre en temas de salud. Es importante decir algo en torno al ejercicio. El ejercicio ayuda a que este tipo de eventos
no sucedan. La salud hay que cuidarla. ¿Y cómo se cuida la salud? Comiendo bien y haciendo ejercicio. Todo parte del cuidado personal, don Amaury y demás personas en la mesa. Así es, profe, así es, profesor Jorge, como usted lo dijo. Pero bueno, ahí en donde usted dice, eso es en un contexto saludable. Pero normal, entonces, en un contexto normal, profesor Ángel Julio. Ahora, una de las grandes interrogantes que tenemos aquí, profesor David, si nosotros por los marcos legales tenemos la ley 845 del 2003, donde indica que los deportistas, y mucho más, profesor Ángel Julio, que estos deportistas son deportistas de alto nivel. De alto nivel, de alta competencia. Sí, de alto rendimiento. Entonces, a pesar de que le hagamos ecocardiograma, electrocardiograma, prueba de fuerza, de esfuerzo, como usted lo leyó en el documento, se siguen presentando muertes en la cancha. ¿Qué podemos hacer, profesor David? Bueno, profe Amaury, creo que es algo importante resaltar que es inevitable que pues se sigan presentando este tipo de casos, pero lo que sí podemos trabajar y sí podemos hacer es la respuesta efectiva ante las emergencias, profe. Tener un protocolo que ya está estandarizado, llevarlo a la situación en la cual se está presentando ese momento de emergencia, ¿no? Como lo es muy importante y lo resalta no solo la normatividad, sino también las guías mundiales en reanimación, profesor Amaury, y es, número 1, por favor, de manera inmediata. Profesor Ángel Guías Julio. mundiales de reanimación. Eso, profe. Y David nos va a ayudar a organizar y estructurar ahí la respuesta a la emergencia, profe. 1, nos acercamos a la víctima. 2, evaluamos estado de conciencia. La víctima no responde. ¿Qué hacemos, profe? Así es, profesor. Si la víctima no responde, en dicho caso, posición lateral de seguridad de manera inmediata y pedir el equipo de respuesta a emergencias, que es muy importante. Avisar. Como ya mencionábamos, pues debe estar los organismos de socorro presentes, que pues son bastante obligatorios en la parte de la respuesta ante la emergencia. Solicitar el DEA de manera inmediata, que pues por normatividad es obligatorio que también se encuentre en estos escenarios deportivos. Mire, profesor, recientemente murió Santiago Castrillón, jugador de 18 añitos, sub-20 de Millonarios, en un partido de categorías menores. Parece increíble que un deportista que lo preparan, que lo exigen, pueda morir bajo este nivel de circunstancias. ¿Qué pudo haber ocurrido en esa situación? Profe, ¿Qué pudo haber ocurrido? Ok, aquí le prendí el DEA. Esto es lo que nosotros vamos a escuchar, pero responde a la pregunta. Claro. Ok, importante es que, como ya mencionaba el profesor Amaury, debido a todas estas pruebas, independientemente se haga todo esto, es casi que inevitable pues, que se presenten este tipo de situaciones. Por eso la respuesta oportuna a las emergencias y las guías mundiales en reanimación lo dicen. Por ejemplo, una RCP precoz, es decir, compresiones de manera inmediata, lo más rápido posible, compresiones solo con las manos, como lo estandariza el protocolo, 120 compresiones en 1 minuto, y equipos fundamentales como lo son los DEAs, que como su propio nombre lo indica, si lo desglosamos, desfibrilador externo automático, él nos va a ayudar no solo a valorar el ritmo que está presentando nuestro paciente en ese momento, sino también a generar la descarga, en dicho caso sea necesario generarla. Mire una cosa, Jorge. Después de la muerte de este muchacho de Millonarios, el chico Castrillón, la Colfulpo sacó un comunicado en donde combinaba, atacaba de manera directa a la D mayor, a la división mayor del fútbol profesional colombiano, porque no tiene activado unos protocolos que corresponden dentro del marco legal. Significa que aún en medio de la organización deportiva en Colombia hay algunas falencias y se deben aplicar una normatividad que parece los clubes, los estamentos, la DIMAYOR se la pasan por la faja. Sí, el doctor González Puche se pronunció sobre el tema y tuvo una posición clara inicialmente para cuidar a la persona. Primero a la persona y después al deportista. Es que hay veces de pronto que estas entidades a nivel futbolístico, estos entes futbolísticos piensan primero en el jugador como profesional del deporte y no como persona. Es al revés. Hay que pensar primero en la persona y después en el futbolista, don Ángel Julio. Ahora sí, háblenos de ese aparato del DEA. Por favor, mi querido Amaury. ¿Eso cuánto pesa, don Amaury? ¿Pesa en peso kilogramos o en No, en peso. Sí. No, dependiendo del equipo, profesor Jorge, dependiendo el equipo. Hoy en día hay equipos que pueden pesar desde 1 kilo hasta 5 o 6 kilos. Es muy práctico, es muy versátil. Lo podemos transportar. Tiene una batería que esta batería puede durar 1 año, 2 años. Eso evita, don Amaury, la presión que se le hace con las manos a la persona cuando sufre de pronto algún tema cardíaco.
Profesor Jorge, esto es el complemento de unas buenas compresiones. Es decir, Sí. desafortunadamente, por así decirlo, si solamente damos compresiones, la persona no la vamos a sacar del paro ni de la condición de muerte en la que está. Debemos tener unas buenas compresiones de calidad, como lo dijo el profesor Ángel Julio, de acuerdo a lo que indican las guías mundiales de reanimación, inmediatamente. Es decir, el jugador cae, no responde al llamado, avisamos al equipo de respuesta a emergencia médica, y si no observamos signos de vida, alguien debe iniciar compresiones inmediatamente, por lo menos 120 compresiones. Llega el desfibrilador externo automático y apenas lo enciendan, el equipo enseguida le va a empezar a hablar. Secamos el pecho de la víctima, lado derecho del pecho y lado izquierdo. Se colocan los electrodos, inmediatamente se conecten, el equipo va a empezar a analizar el ritmo. Es decir, que este equipo, profesor, Sí. ahí en la cancha, lo más probable es que salve la vida inmediatamente. Y tal vez podamos bajar el número que tenemos allá. Claro, de que accidentes, de muertes. Hay algo interesante, la resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud establece la obligatoriedad de Así contar es. con estos aparatos, el famoso DEA, en escenarios deportivos, clubes deportivos y espacios de alta afluencia en público, junto con protocolos de capacitación, supervisión y simulacro. Ahora la pregunta es, cuando se organiza un evento, la ley y el marco lo establece, pero ¿sí se está cumpliendo o no? Es una buena pregunta. Esa es la otra, sí, porque una cosa es tener esos elementos y otra cosa es que no los utilicen. Porque mire lo que ha pasado en los estadios del fútbol en Colombia. Por una ambulancia, lo que pasó recientemente en Villavicencio. En Villavicencio fue ¿Cuál? partido de Llaneros. Ajá. No arrancaron por no tener una ambulancia. Y eso es una grosería En decirlo. Villavicencio, aquí ha pasado en el Romelio Martínez En pleno varias siglo veces. XXI, aquí han suspendido cartelera vocística porque no Claro, tienen una ambulancia. No hay una ambulancia. Increíble. Increíble, increíble, increíble. Claro. Profe, lo que dijo el profesor Jorge, están viéndolo como deportista y no como persona. Exacto. Y es que estamos ahí en un deporte de contacto. Yo creo que uno de los deportes de más alto riesgo ahorita mismo es el deporte por las enfermedades cardiovasculares que está generando. Recordemos, profe, lo que hablamos la vez pasada, Sí, señor. las arritmias mortales que estaban llevando a los jugadores, Claro. como displasia rimogénica del ventrículo derecho, la miocardiopatía hipertrófica del ventrículo derecho. Entonces, profe, son las arritmias mortales que nos están llevando a la muerte a estos deportistas, aún habiéndole hecho todos sus exámenes, todos sus paraclínicos, o sea, son personas que además de eso, como dijo el profesor Jorge, son personas saludables, que se alimentan bien, que comen bien. Profe, entonces en definitiva, para evitar las muertes en la cancha, muertes en el césped, tener un protocolo adecuado de respuesta, que tengamos los equipos y un personal de respuesta, incluido la ambulancia con un operador de vehículo para emergencia ahí, porque la otra es, una vez yo escuché que la ambulancia tampoco arrancó porque el operador de vehículo para emergencia ¿Se había ido? como que se había ido o Se al había baño dormido. o algo. Problemas congénitos en el corazón. Bueno, y después lo llevaron a Estados Unidos, Miami, pruebas más profundas y todo lo demás. Y el jugador ha seguido jugando, siguió jugando con Millonarios, lo contrató Nacional. Y recordamos que en un partido volvió a desplomarse. Pero yo no entiendo la situación. No sé si es un hecho mental, Atípico. psicológico, neurálgico. Yo no sé cómo lo podemos determinar, pero científicamente está autorizado y avalado para jugar. Sin embargo, yo no sé, hay unas reservas con relación a este jugador. Creo que juega al límite, expone su vida con relación a lo que puede ser su carrera como profesional del balompié. Son situaciones médicas, pero bueno, lo avalaron. Pero la otra vez estábamos conversando con Amaury, Jorge, y hay un hecho muy puntual. Y nos habla de que a veces trasladar al deportista a un centro médico se pueden perder minutos, tiempo valioso para hacer un tratamiento in situ, porque a veces se pretende que llevándolo a la instalación médica puede resultar mucho más seguro el tratamiento y resulta que no, puede ser perjudicial. ¿Por qué no andamos en el tema? Profesor David. Listo. Es importante resaltar que, como bien lo decía el profesor Amaury, pues brindar un tratamiento de manera inmediata, es decir, unas buenas compresiones de manera inmediata,
va a llevar a que la cadena de sobrevida o la línea de sobrevida, la tasa de esta misma, sea mucho más alta. Y se ha demostrado, no nos vayamos muy lejos, caso Eriksen, que por ejemplo fue atendido de manera inmediata en la misma cancha, donde recibió buenas compresiones, recibió una desfibrilación, y pues actualmente es un jugador que incluso sigue todavía dentro de estas mismas canchas. Profe, ¿te acuerdas también que hablábamos, profesor Ángel Julio, de Fabrice Dalla-Muamba? Profesor Jorge perdió la conciencia en la cancha, recibió la RCP dentro de los 3 primeros minutos. La RCP se prolongó hasta 72 minutos dándole la alta allá en unidad de cuidados intensivos. Lo trasladaron y siguieron dándole RCP. O sea, porque, profe, ahí recibió las primeras descargas en el sitio. O sea, darle la RCP ahí, profe. Entonces, de pronto lo que usted dice con respecto al deportista y a la persona es, no sé hasta qué punto lo vean como inadecuado darle una RCP ahí, pero sé que el jugador colapsa, cae ahí se debe dar. Y hay evidencias de que sí se han revertido ahí y han tenido buen pronóstico. Mira el caso de Christian Eriksen. Sufrió un paro cardíaco ahí, en la cancha. Lo atendieron. Ese partido lo estábamos transmitiendo nosotros por Antena 2, recuerda que Jorge Molina, sí, señor, a nivel nacional. Ese partido lo transmitimos. Eso fue una desazón bárbara. Porque cómo solucionar un momento crítico, cómo intervenir en un momento crítico. Y al final creo que hicieron, digamos que el proceso como corresponde. El jugador siguió, al final de cuentas, en su carrera como profesional y todavía lo vemos jugando al fútbol. Es que aquí hay un mensaje claro, don Ángel Julio, a Mauri y oyentes también y demás compañeros de la mesa. Aquí hay un mensaje claro. El hecho de que usted sea deportista no lo inhibe de este tipo de circunstancias. No, porque es un ser humano. Mire lo que le pasó, yo recuerdo en Santa Marta, mire lo que le pasó al papá de Falcao García, a Radamel García King. Y jugaba tenis todos los días. Jugaba tenis, estaba entrenando en el Polideportivo de la 22, donde están las canchas de tenis de la ciudad de Santa Marta, y cayó. Y estaba, Sí. Y cayó, y ahí quedó el papá de Falcao. Saludable. Entonces, el solo hecho de que usted practique un deporte, eso no lo aleja de sufrir un tema cardíaco. Al contrario, eso de pronto quizás puede ser hasta un inicio de que usted tiene que cuidarse más por practicar un deporte de alto rendimiento. Ahora, hay afecciones que son congénitas, que están ahí, que son naturales, son inherentes al ser humano. ¿Cómo un deportista de alto rendimiento se puede cuidar en ese sentido? Porque también es un tema muy sensible. Usted lo acabó de decir ahorita, a pesar de los chequeos médicos, a pesar de todo, profe, al final de cuentas son cosas de Dios. Porque mire que usted dijo, le dieron de alta, o sea, bien, no hubo problema, y dijeron, lo aprobaron para que jugara, y después colapsó. Uno dice, es tremendo, muy de mala, o coincidencial. ¿Qué opina, profesor? Ahora bien, profe, algo importante que debemos resaltar es que bien, ya sabemos que es inevitable. Se viene trabajando en normatividad en cuanto a la respuesta a emergencias y se trata de dar cumplimiento a la normatividad de esto. En cuanto a la reanimación in situ, es también importante resaltar que algo demasiado importante que debemos aprender es que las maniobras básicas se deben brindar de manera inmediata, porque las maniobras básicas ayudan a salvar vidas ya, en el acto. No es tan, digamos, funcional, como decía el profe Mauri, tomar nuestro paciente y llevarlo donde se pierden minutos valiosos, tratando de buscar una ayuda avanzada si no se ha dado en primera instancia una ayuda básica. Entonces las maniobras básicas ayudan a salvar vidas, y esas maniobras avanzadas, es decir, cuando ya hemos estabilizado a nuestro paciente, nos van a permitir mantener a nuestro paciente vivo, que son dos cosas, digamos, importantes. Por eso la respuesta inmediata a la emergencia debe ser ya, en el momento, en el instante, in situ. Es decir, profe, que si nosotros llegamos a ver a un jugador que toma la iniciativa una vez que la persona que está al lado de él, de pronto, digamos, vamos a meternos en el contexto del partido, los dos brincaron al mismo tiempo, chocaron, la otra persona cayó coincidencialmente, pierde la conciencia y no muestra signos de vida. El otro jugador, como dijo el profe Jorge, ante todo, todos somos personas. El otro jugador observa que no muestra signos de vida, no debe esperar tiempo, profesor Ángel Julio, y empezar con presiones.
avista al árbitro, teniendo en cuenta como el reglamento del partido, avista al árbitro, hey, pila, no responde, que empiece el RCP. Que si, digamos, profesor Jorge, la persona muestra signos de vida, suspende la RCP. Es decir, automáticamente, porque se acuerda que yo le comenté algo sobre los canales del dolor. Y es que también dice que cuando una persona se está yendo, cuando tú la llamas, David, la persona lo sacamos del más allá. Hay un nivel de reacción. Hay un nivel de reacción, sí, profe, y de algo de misterio. Es decir, sí, por eso es que, y lo vemos en todas partes, que te dice, hey, no te me duermas, David, no te me duermas, no te quédate conmigo. Como los pataleos de ahogado. Ya usted lo dijo. No, pero hay gente, pero hay gente que está al lado de uno y uno le dice, hey, te me duermas, te toca, pila. Jorge, pero mire cómo son las cosas, Jorge. Sí. Recientemente, no sé si usted se enteró, estuvimos hablando también de un caso que se dio en una cancha abierta en Simón Bolívar. Hace poco, profe. Sí, como el caso del papá de Radamel Falcao García, jugando un partido en cancha abierta, una persona que normalmente los fines de semana acude a los recintos deportivos, usted lo ve, trabaja normalmente, sí, y los fines de semana se dedica a jugar fútbol de manera recreativa. También le dio un paro cardíaco. Por eso, hay circunstancias que de alguna manera tú no creo que te lleven allá, a que te provoque el suceso, sino que son tiempos que están establecidos también de parte de Dios, Jorge, y que sí, son inevitables, ¿no? Que es un tema no solamente de cuidado, sino también de pronto la repentización de las cosas, y cuando Dios lo disponga también. Claro. Sí, así porque verdad son personas que de pronto no tienen unos estilos de vida saludables, sí, y a pesar de eso los domingos van y se toman su cerveza, sí, se comen lo que quieren y se jalan un partido ahí cogen para otro partido y los ve uno. No, y mira una cosa, don Mauri, lo que estaba comentando también el poeta en el sentido de el cuidado personal en las canchas, no solamente profesionales, sino abiertas, las canchas del fútbol aficionado. Y uno ve gente entrada en años que terminan un partido y cogen para el otro partido enseguida con la canasta. Uno dice, pero ¿cómo hacen ejercicio? Pero no con una canasta de frutas. No, por eso le digo. Sino con una canasta de cebada. ¿Cómo hacen ejercicio? Y dañan el ejercicio que hacen con el otro ejercicio del codo. Que esa es la pregunta también, claro, que hay que hacer. Porque no se cuidan, no son profesionales. Exacto. Hagamos un pequeño receso ahí, mi querido Jorge, 3 de la tarde, 50 minutos. Don Jairo Orozco tiene la palabra. Vamos y regresamos, somos la FM.